Comprometidos con la innovación y la inclusión. Universidad Academia de Humanismo Cristiano. Creamos futuro. Y Copeuch Inversiones, el sitio donde todos pueden invertir, presentan Al Pan Pan. En el Mostrador Podcast, debate y conversación para comenzar tu mañana. Al Pan Pan, con Mirna Schindler. Entrevistas con los actores de hoy. El Mostrador, el poder de la independencia. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo capítulo de Al Pan Pan aquí en el mostrador.cl. Vamos a conversar, ya saben ustedes, en el siguiente bloque con nuestro editor general Héctor Cosio. Vamos a estar hablando de los temas más importantes y relevantes de la semana, como por ejemplo toda la discusión que se ha dado en torno al crédito con aval del Estado y temas también en materia de seguridad. Pero queremos entrar ahora en una de las temáticas que también como medio hemos recogido a propósito de este encuentro en Madrid organizado por Vox, el partido de la ultraderecha española, en el que participó Javier Milei y José Antonio Cast, entre otros personajes, ¿no es cierto?, de este amplio abanico llamado ultra o las ultraderechas en el mundo, pero que tiene alcances muy importantes también por el propio fenómeno de Javier Milei, porque es trasladar de alguna manera, ¿no es cierto?, esos liderazgos a nuestro país. Y qué mejor que hacerlo con alguien que está sacando ya recién su libro llamado El fenómeno Milei. Me refiero al sociólogo Alberto Mayor, que además está en España, así que paso a presentar a Alberto. ¿Qué tal? Un gusto estar contigo nuevamente. ¿Qué tal, Mirna? Un gusto saludarte, encantadísimo. Yo sé que tú vienes hace mucho rato, por supuesto, siguiéndole la pista a Javier Milei, pero quiero preguntarte qué te llevó a escribir este libro y analicemos también lo que ha sido su performance esta semana. A ver, mira, lo que pasa es que efectivamente se trata de un fenómeno muy interesante. Javier Milei no es un liberal normal, es un anarcocapitalista. Para cualquier persona que lo piensa un rato se da cuenta que si tú eres liberal y anarquista al mismo tiempo no puedes ser liberal o no puedes ser anarquista. No hay forma de que las dos cosas conjuguen, entre otras cosas porque son dos miradas donde hay una teoría del tiempo distinta. En el liberalismo, la búsqueda del progreso, la búsqueda del avance de la sociedad es paulatina, institucional, tranquila, calmada, y en el anarquismo es la ruptura lo que produce los fenómenos. Y claramente Javier Milei es el que cree en la ruptura, es un anarquista, no un liberal. Entonces, es un anarquista de derecha, que es una cosa rara, pero que existen, han existido, pero no ha existido nunca en términos políticos, nunca ha llegado algún anarquista de derecha a gobernar. Este es el primer gobierno anarcocapitalista de la historia. Entonces, es un fenómeno fantástico de investigar y un fenómeno fantástico de entender qué está pasando con estas ultraderechas, además, que tienen un ecosistema, no es solamente la parte política, está Elon Musk, por otro lado, hay grandes nombres está toda esta cultura del mundo de la innovación norteamericana, que es una cultura de ultraliberales económicos, y que las otras variables no les importan, la verdad. Entonces, la verdad es que es muy interesante meterse en y por eso hice la investigación, por eso estuve revisando, por supuesto, lo que ha hecho Milei, lo que ha escrito, ahora son escritos bastante menos interesantes que el personaje en sí mismo, en todo caso, pero revisé al académico, revisé al político, revisé a su historia personal también, que me parece que en algunas dimensiones explica su conducta. Así que es un fenómeno formidable que hoy día además tiene penetración internacional y eso es muy interesante con lo que fue el speaker principal en el Foro Económico Mundial en Davos, fue el speaker principal en la reunión de los conservadores del Partido Republicano en Estados Unidos, fue el conferencista principal ahora en Madrid con las derechas de Europa. em, Ahora, las derechas de Europa, decimos derechos de Europa, y es también, para decirlo de alguna manera, es muy parecido en términos de la convergencia de gente muy diferente a lo que era en Chile la lista del pueblo, por ejemplo. O sea, es bastante variopinto. Hoy día hay unas derechas nacionalistas, unas ultraderechas nacionalistas que son muy intensas, otras que son más moderadas respecto al nacionalismo, pero que son muy fuertes contra la migración y otro tipo de temas de seguridad. En fin, hay otros temas económicos, o sea, hay un movimiento grande por la derecha que vale la pena investigar y dentro del cual no tengo ninguna duda que en los próximos
año, 2 años por lo menos, Javier Milei va a ser un protagonista ineludible. Alberto, tú dices, entonces lo investigaste al académico, investigaste al que escribe, que aunque, oye, dicho sea de paso, este libro que Sí, publicó bueno, está lleno de plagio. O sea, alguien decía por ahí, oye, el gran editor, o compilador, Javier Milei. Bueno, él le da lo mismo, una cuestión impresionante. Pero sí, da bueno, lo mismo. más allá de eso, tú dices, analizaste fundamentalmente al personaje, que es lo más interesante que tiene. ¿Qué descubriste? Lo primero que descubrí es que él mismo lo dice, en alguna, cuando uno busca todas sus citas, es bien interesante porque a pesar de que plagia bastante, es bastante auténtico muchas veces en sus dichos. Él dice, mira, hay dos tipos de errores. El error tipo uno, que es cuando uno hace todo bien, le sale todo mal, y el error tipo 2, cuando uno hace todo mal y le sale todo bien. Yo soy un error tipo 2, dice. ¿Ya? Él reconoce que las cosas que él hace son absurdas. Para decirlo en simple, tú eres candidato presidencial de Argentina, hablas en contra de Maradona, hablas a favor de Thatcher, hablas en contra del Papa Francisco. ¿Cómo vas a ganar una elección así? Cualquier candidato comete un suicidio político haciendo esas tres jugadas simultáneamente, no hace 3 años, a un mes de las elecciones. Entonces, estamos hablando de un personaje que efectivamente ha hecho todas las barbaridades que nos podamos imaginar y que sin embargo funciona. Luego te dice que odia al Estado, que el Estado es un robo y quiere hacer cargo del Estado. Entonces yo pongo un ejemplo que es como, imaginemos que eh, hay una reunión para contratar al piloto del avión más importante de una empresa grande, ¿ya? Y el avión principal llega un tipo que dice que en realidad él odia los aviones, que odia los funcionarios de los aviones, odia los aeropuertos, odia todo lo que los aviones, pero que él sabe pilotar los aviones y que quiere el trabajo. ¿Ya? eh, Naturalmente no lo seleccionarían, ¿no? Yo hago la escena de que sí lo seleccionan, ¿no? En el libro. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué pasa algo así? ¿Cómo es posible que todas estas contradicciones funcionen? Bueno, funcionan porque a mi juicio, Javier Milei, de una manera azarosa, y con cierta habilidad, por supuesto, comunicacional, una habilidad comunicacional extraordinaria, pero azarosamente su nivel de disrupción, su nivel de crítica, su nivel de promesa de destrucción de un orden que está siendo considerado injusto por muchos en Argentina y fuera de Argentina, eh, interpreta, no digo el contenido de una ciudadanía, sino la emoción pura y dura y la frecuencia, por decirlo así, emotiva en la cual se encuentra esa ciudadanía. Entonces, no hay nada de contenido. Esa es una conclusión muy importante. Aquí no hay nada de contenido en mi ley. Tú no puedes extrapolar el contenido de lo que él dice como algo que la gente esté de acuerdo. Ustedes lo vieron en esas famosas escenas en campaña donde la gente decía, lo único que no voy a Ah, aceptar es por ningún motivo es que me suban el autobús. Pero mi ley va a subir el autobús. Sí, y voy a votar por mi ley. Pero usted dice que no quiere que le suban el autobús por ningún motivo. Sí, pero igual voy a votar por mi ley. Entonces, es una cosa absurda y tiene que ver con esto de que él interpreta la, la, la situación energética de una sociedad, de la situación psicológica de las personas desde el punto de vista de las energías disruptivas que nos someten en este proceso y, y en cambio los contenidos son irrelevantes. Por eso cuando él da el abrazo a algún candidato, esos candidatos no van a tener ninguna importancia salvo que haga lo que hizo en España, que es distinto, que fue golpear y fracturar, generar un conflicto fuerte con Pedro Sánchez directamente, eh, y Pedro Sánchez aceptó el reto porque le viene bien en la corta, pero en la larga a Milei estas cosas le convienen mucho, le gustan mucho, es muy disruptivo y toda persona disruptiva que aguanta mucho la disrupción, no le importa cuánto daño colateral se produce y la mayor parte de los políticos en cambio no están dispuestos a pagar tantos costos. Entonces es un caso muy raro y es muy difícil vencerlo. ya, pues entonces, si pensamos que, claro, esto le ha dado réditos extraordinariamente, bueno, el contexto, por supuesto, argentino es distinto al nuestro, habría que ver si acá podría funcionar o no, pero esa es otra conversación. La pregunta es, ¿hasta cuándo ese discurso? A ver,
¿Hasta cuándo ese perfil, esa cosa de este loco, ¿no? Porque ya, o sea, yo creo que nadie duda que tiene bastantes temas, por lo menos de ciertos equilibrios, ¿no? En salud mental, pero al margen de eso, este perfil disruptivo, desenfadado, grosero, descalificador, en fin, ¿hasta cuándo le va a durar internamente? Para los argentinos, pues, porque, claro, lo veíamos a los jóvenes, que la mayoría de los jóvenes que estaban en el Luna Park, ¿no es cierto?, ovacionándolo y todo, pero ¿cuál es el límite? A ver, yo creo que el problema del sistema político es que no saben enfrentar a un personaje así y le están dando, quien le da de comer a su crecimiento es el sistema político hoy día en Argentina y a nivel internacional lo mismo. Son aquellos que, por ejemplo, Javier Milei probablemente si sigue atacando al mundo sindical en Argentina va a tener un éxito resonante, resonante. Va a ser como lo de Thatcher con los mineros del carbón en Inglaterra. Eh, Él tiene claro que un triunfo de esa naturaleza con el mundo sindical es un gran triunfo y estructuraría su gobierno. Si las protestas salen como han salido hasta ahora, que son casi como organizadas de un día para otro, porque ahora pasó esto, y entonces buscan cualquier excusa para salir a la calle, si hacen eso, la verdad es que él va a seguir ganando, porque la gente dice, oye, estoy cansado de esta gente y este señor me viene a ofrecer sacarlos del camino. Mientras él llegue, sea el representante de la motosierra, mientras él esté rompiendo las cosas, o sea, los críticos le dicen el de la motosierra, y la gente que lo quiere porque es una motosierra. Entonces hay que tener mucho cuidado cómo tú afrontas. Esto es como hablar con un pervertido, ¿me entiendes? El pervertido lee algo distinto de lo que tú estás leyendo. Tú le dices una cosa y te dice, sí, estoy totalmente de acuerdo. Y tú le estás diciendo una cosa espantosa y él la disfruta, ¿entiendes? Entonces, esa perversión en un sentido lingüístico, ese camino que es el camino completamente colateral y al mismo tiempo que va para otro sitio, ese juego, mi ley ahí es insuperable. Nadie le va a ganar esa batalla porque a él no le importa nada de lo que hay a su alrededor porque no hay nada a su alrededor. A su alrededor no hay partidos políticos, no hay confianzas de personas. Alrededor de él hay cuatro perros, según el cinco, ¿ya? Cuatro perros, su hermana y él. Y son las mismas personas que han sido siempre los mismos solos. ¿Me entiendes? Entonces, en el fondo, a él no le importa nada de lo que pasa. Si se cae el Estado argentino, a él se le cumple un objetivo. ¿Ah? Si nada funciona, no pasa nada. Los políticos, en cambio, tienen que estar todo el día ecualizando porque no quieren que la gente que los ha apoyado, que los ha ayudado, pasen malos momentos. Quieren que sus socios de coalición tengan premios para que se queden con ellos en el tiempo. A Milei no le importa, no le importa y tiene mucho que ver con su infancia, con un niño que fue violentado fuertemente por sus padres, muy fuertemente, y por tanto él entiende que los límites que existen normalmente para cualquier persona, esos límites no son ciertos, que después de esos límites todavía quedan muchas cosas que hacer, mucho que jugar y mucho que poder ganar. Y él ha ganado así y va a seguir haciéndolo, no va a parar, ya está claro. Ya, entonces, si tratemos de extrapolarlo un poco también a lo que ha sido este encuentro en España, en Madrid, tú que estás allá, me interesa mucho cómo lo ves, la posibilidad cierta de que Donald Trump vuelva, ¿no?, a ser presidente en Estados Unidos y teniendo en cuenta también, y también te pido una definición ahí, que cuando hablamos de las ultraderechas, hay distintas expresiones de las ultraderechas, ¿no es cierto?, pero que se reunieron todas esas expresiones juntas, valga la redundancia, allá, ¿no? En Madrid. ¿Qué está pasando ahí? ¿Cómo ves ¿Hay un ascenso de la ultraderecha definitivamente? Sí, sí, primero porque la derecha, la centro derecha europea se dio cuenta que en rigor no, el fenómeno de la ultraderecha llegó para quedarse y para seguir creciendo. Entonces, la centro derecha, que en muchos países estuvo dispuesta a votar, a generar los votos para el gobierno de partidos de izquierda en contra de la ultraderecha, ¿no? Eso pasó en las últimas elecciones, ya no están dispuestos a eso, ya están empezando a hacer acuerdos políticos con la ultraderecha.
Es cierto que están haciendo distinciones entre una ultraderecha y la otra. Básicamente están sacando los nazis, básicamente, porque la marca sigue sonando mal. Claro. Pero básicamente están en eso, están empezando a entrar en negociaciones. Y por tanto, las izquierdas de Europa ya tampoco pueden decir que es un mínimo civilizatorio no pactar con las ultraderechas, que era algo que se cumplía anteriormente. ¿Ya? Entonces, se está cambiando el panorama, porque además han salido muy variopintos grupos, eh, incluso ahora, por ejemplo, en las elecciones de Barcelona, apareció un grupo de ultraderecha nacionalista que estaba a favor del quiebre con la monarquía española y a favor de la república entonces catalana, ¿ya? Pero eran ultraderecha. Y eso es bastante raro, a pesar de que los nacionalismos no es nada raro que sean de derecha. En España sí lo es por razones históricas. Entonces, la verdad es que hay un movimiento muy fuerte en ese sentido. Pero la gran pregunta es si, a ver, esas ultraderechas europeas son más bien en temas seguridad tema migrantes, la defensa cultural de la cultura eh, del cristianismo occidentalista, en el fondo, ante el temor. Estamos hablando de cosas que igual hay cosas que son importantes, que son ciertas. En 30 40 años más probablemente Alemania tenga mayoría de población musulmana, en 30 40 años más probablemente Francia tenga mayoría de población musulmana. Son fenómenos que son muy disruptivos para muchos grupos de personas en dichos países y por tanto apoyan a quienes son más rígidos, más estrictos, con un sistema, con una llegada de migrantes y de hijos de migrantes que es muy distinta a otras partes del mundo, que son migrantes que se siguen sintiendo migrantes aunque hayan nacido allí, en Francia, por ejemplo. Entonces, hay muchos problemas que no están resolviéndose y en medio de eso están creciendo las ultraderechas que dan respuesta, yo siempre digo, los sectores más radicalizados siempre dan respuestas sencillas a problemas complejos y a los electores eso les atrae. Le están diciendo, por decirlo así, lo vivimos hace unos años atrás, recordaremos, vamos a resolver el problema de la vivienda eliminando la UEF, ¿no? O sea, eliminamos la UEF y se acabó Claro, el problema porque el cierto. problema, la culpa es de la UEF, ¿ya? Entonces, eh, esas dinámicas de soluciones de este tipo para problemas complejos es algo que se está moviendo. Ya, pero eso tiene un techo, pues, Alberto. Finalmente, el techo es si tú respondes y logras resolver los problemas de las personas, porque aquí hay mucha demagogia, hay mucho eslogan, mucho lugar común, por cierto, pero que, claro, que cala. Hay mucha fake news también. Hay Sí. promesas que son difíciles de cumplir. A trasladable, ¿no es cierto?, tanto para lo que puedan ser estas ofertas en Europa, pero también trasladable a mi ley, porque mi ley también tiene que resolver una situación económica. O sea, insisto, ¿cuál es ese techo? A ver, mira, es que de momento todo está discutido a partir del opositor. Los actores políticos hoy día estamos en una época en que no pesan nada por sí mismos, sino que pesan como rivales de un opositor, de quien está al otro lado de la frontera. Y es allí donde en el fondo se produce, y además hay un tema para los estados de bienestar que es bien delicado, que probablemente Chile va a entrar luego porque han aumentado bastante los beneficios sociales en Chile, más allá de que falten muchas cosas, han aumentado en los últimos años. Hay un problema que es bastante simple, que había una predicción en los años 60 en la literatura especializada en Alemania, por ejemplo, respecto a la erupción del estado de bienestar. Entonces ellos decían, mira, ¿qué va a pasar cuando ya los estándares de derechos sociales sean mucho más altos, cuando las pensiones sean buenas, la educación sea buena, la salud sea buena, cuando el acceso a la vivienda sea razonablemente bueno con todas las dificultades del caso, cuando las ciudades funcionen, los niveles de seguridad sean adecuados, en fin, cuando todo eso esté resuelto, vamos a tener un gasto bastante elevado y cuando queramos agregar un nuevo derecho, por pequeño que sea, nos va a ser difícil encontrar por dónde, nos va a ser difícil encontrar a quién más le cobramos más impuestos, nos va a ser difícil eso. Bueno, ese proceso está ocurriendo en Europa. Cuando llegan desafíos nuevos, que significan mucho dinero, migrantes, ahora guerras, que significó que Europa ahora tiene que subir su presupuesto de defensa al 2%, que no los tenían ni cerca de eso, ¿ya? Cuando empiezan a aparecer toda clase de problemas que requieren inversión pública, ¿cómo lo haces, ya, sin aumentar los impuestos? Bueno, tendrías que bajar derechos sociales. ¿Cómo lo haces? Sí,
ahí vamos a tratar de retomar la conversación con Alberto Mayor. Estamos conversando con Alberto Mayor desde Valencia, España, ¿no? Analizando también el libro El fenómeno Milei, que él ya nos contaba, ha publicado en España y está prontamente, de aquí a unas 3 semanas, contaba Alberto que lo va a publicar aquí en Chile. Ahí sí, Alberto, retomamos el Sí, contacto. Ya. sí, disculpe. Oye, Alberto, no te preocupes, si estos son parte de los gajes de este oficio, ¿no? De hacer todos nuestros programas, y me parece muy bien porque es el tono de los tiempos. Pero quería avanzar porque quiero trasladar ahora el tema a Chile, ¿no? Es Sí, que déjame, porque me permite entrar en la última encuesta de la Cosa Nostra y el tema perdón, el tema José Antonio Kast. Fíjate que hoy día el Mercurio, principal columna de opinión de la sección A1, 2, 3, la sección A3, que son las columnas de opinión sí. del Mercurio, de la institución El Mercurio, hablemoslo así, cuando dice Kast y el meeting de Madrid, y dice, difícilmente Kast podrá encabezar un proyecto convocante si se alía con el trumpismo o con líderes como Víctor Orbán o Marine Le Pen. Mm, Entonces, efecto para Chile. Traigámonos ahora y devolvámonos, además sí. porque quiero engarzarlo, como te digo, con la última encuesta. Sí, evidentemente, José Antonio Kast tiene varios problemas para poder enganchar con esa ultraderecha. En primer lugar, es básicamente no tiene ninguno de los atributos de personalidad que tienen esos líderes. Y esos líderes están hechos fundamentalmente de esos atributos de personalidad. No, ni hablar de Trump ni de Milley, pero también Meloni, también Orban. Son personas con altísimos niveles de carisma y con perspectivas muy severas, muy claras, muy poco, con poco relativismo. José Antonio Kast puede tener muchas visiones bastante más extremas, pero la verdad es que siempre matiza y hace observaciones y tiene cierto juego más cercano a una posición de derecha tradicional. Por tanto, no encaja y efectivamente, además, no encaja con la tradición chilena de la derecha. La derecha chilena en esto es bastante más sabia que muchas derechas actuales en el mundo. La derecha chilena es conservadora y cuando tú eres conservador no te gustan los disruptivos, es obvio. ¿Cómo vas a gustarte los disruptivos si tú quieres conservar las cosas? El disruptivo rompe, ¿ya? Y el conservador no quiere que se rompa nada. Entonces, la derecha chilena ha sido tradicionalmente así, ha incluso defenestrado a aquellos que desde la misma derecha entran a aceptar juegos disruptivos, no les gusta, les pueden dar un poco de espacio, pero a la hora de llegar a gobernar y todo eso los dejan de lado. Así que para Kast es complejo, pero además hay una segunda razón. José Antonio Kast, mientras existió de manera muy relevante como un candidato con fuerza, fue justamente porque había su doble opuesto, que era el Frente Amplio, fundamentalmente. El Frente Amplio, en su mejor momento, hacía a Kast en su mejor momento. Eso era una estructura bastante evidente en las encuestas. Nos aparecían exactamente como antípodas. Si uno lo Ujú. transformaba en una relación espacial, era evidente. Bueno, eso se acabó. Se acabó. Hoy día, los que conducen la discusión pública no están en el Frente Amplio ni están en el Partido Republicano. Y la derrota, en tercer lugar, la derrota en el anterior plebiscito le significó una marca muy fuerte y una pérdida de confianza de su sector desde el punto de vista de poder liderar procesos exitosos. Así es que, y hoy día, mira, a mí me llamó la atención una cosa, quiero decirla. Hace un mes apareció que Evelyn Matei duplicaba a Kast. A mí Ya. en la encuesta me dio eso hace 5 meses. Y hace un mes a mí ya me salió que lo triplica, no que lo duplica. ¿Ya? Entonces, lo están midiendo mal, no tengo idea, pero la cosa es que el asunto es así de simple. Ya, o sea, espérame. Estamos diciendo, porque tú incluso haces claro, un alcance respecto de lo que había sido la performance de Matei el año 2023 respecto de Kast, ¿no es cierto? Parecía Sí, duplicando, pero entonces, a ver, ¿se sostiene, se mantiene esta diferencia, se profundiza? se ¿Cómo? amplió muchísimo, A muchísimo. ver. Ujú. Hoy día Matei duplica a Bachelet, pero triplica a Kast. Entonces, Kast está en relación a Matei en franca caída. ¿Ya? No ha caído tanto en puntaje, pero Matei sigue subiendo y se le distancia muy claramente y deja de ser un candidato
un candidato competitivo, o sea, un candidato que está a un tercio, aunque está en segundo lugar por la derecha, está demasiado lejos, sobre todo además que viene de ser un candidato fuerte, que llegó a segunda vuelta, entonces definitivamente, y viene de perder además un proceso electoral donde él apostó las fichas, no ocurrió que el mundo quiso que apostara las fichas, no, él apostó las fichas y las perdió. Eso en política siempre se castiga, así que la verdad es que yo considero que más bien está bastante lejos de poder hacer algo relevante al respecto. Ya, o sea, definitivamente hoy día, o sea, te lo pregunto porque lo he escuchado de analistas de derecha, de la derecha tradicional, hablemoslo así, Sí, que señalan que el tiempo de José Antonio Cast ya pasó. ¿Tú sí, coincides? estoy de acuerdo, estoy Ya, de acuerdo. definitivamente. O sea, no por ahora, digamos, no en este escenario, no en este contexto. Y respecto de Matei, entonces la ves prácticamente con la carrera ganada. No, porque la derecha ha demostrado en los últimos años que la derecha ha entrado varias veces, después de que criticaron tanto la lista del pueblo, ha entrado varias veces en clima lista del pueblo. ¿Ya? O sea, en clima en el cual tú dices, bueno, tenemos una oportunidad histórica y ¿por qué no vamos con todas nuestras ideas, sin ninguna idea de lo contrario, vamos por todo? ¿Ya? Empiezan esos fantasmas. Y claramente el liderazgo de Matei es un liderazgo en la actualidad bastante más de centro. Por eso ella tenía un 30% de las personas que la apoyan, 30% votó en contra. Mm. Y no se movieron de estar con ella votando en contra. No perdió votos por esa razón. Al contrario, después de eso fortaleció su posición, que era algo que muchos le estaban diciendo por la prensa a Belén Matei, que tuviera cuidado, que estaba descuidando a su público de base, qué sé yo. Bueno, no funcionó, no fue así. Ella sigue creciendo, sigue teniendo un porcentaje, está con un porcentaje muy elevado, sola. Entonces, la verdad es que yo creo que está firme, pero si la derecha entra en estas dinámicas de que al favorito lo vamos a tratar de bajar porque queremos que vaya no sé quién, que nos representa un poco mejor, un 3% mejor, un 5% mejor, bueno, pueden efectivamente dañar una candidatura que hoy día está muy firme y que contrario a lo pensable, porque Erin Matei no es de esas candidatas. Hay gente que puede ser buena autoridad, pero no necesariamente son buenos candidatos. Ricardo Lagos es muchísimo peor candidato que Michelle Bachelet, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, eso pasa, y Erin Matei no es una gran candidata, pero hoy día está muy firme y si la derecha empieza a presionarla, lo más probable es que consiga hacerle daño, no sé cuánto, pero algo daño le hará. ¿Por qué tú dices que no es una gran candidata? No, los candidatos como Boric, que los que ganan las elecciones que sean, la que le pongan por delante. A Boric le pusieron una elección en la cual iba asociado con el Partido Comunista, se fueron todos los sectores más liberales del mismo Frente Amplio, venía saliendo cuando fue candidato, venía saliendo de un año malo para él, el peor año de su carrera política. eh, Había hecho todo lo que no se hace para ser un candidato y ganó la elección. Y eso le ha pasado muchas veces antes, le pasó como diputado, le pasó como estudiante, le pasó muchas veces. Los candidatos son una tipología particular. Aquellos que son buenos candidatos son gente que son carismáticos en las instancias donde se ganan los votos, son capaces de articular una relación con la ciudadanía más emotiva, muchas cosas que personas que podrían hacer muy bien eventualmente ciertos cargos sencillamente no la tienen. Entonces no es fácil ser un candidato y hay gente que le sale natural. Y Evelyn Matei no pertenece a ese grupo. Ella cuando ha sido candidata presidencial fue una candidata, en su anterior aventura presidencial, ella ha intentado ser candidata presidencial igual que Piñera desde el 90 para adelante. O sea, apareció en el 90 y ella empezó a intentarlo. Y ha logrado una vez llegar a la papeleta y la verdad es que tuvo un rendimiento bastante discreto, bastante bajo con una Bachelet que sin despeinarse prácticamente, pasó por encima. Hoy día ella está muy por encima de Bachelet y tiene una oportunidad de demostrar que puede ser una buena candidata, pero además el sector no le cree mucho como candidata, no le gusta tanto como candidata, les produce nerviosismo, porque justamente no la han visto antes con esa fortaleza. Y todo eso genera un ruido que le hace daño, indudablemente, a ella, y que va a significar, a mi juicio, que va a tener un último año con ciertas dificultades. Ahora, las probabilidades de que un candidato de izquierda la alcance, tenga un buen rendimiento y tenga posibilidades de ganar, a mi juicio, en este momento son más que lejanas, ¿no?
Por tanto, el escenario sigue siendo para ella propicio, pero la pregunta es cómo se va a comportar la derecha con ella. Claro, eso es un tema bien interesante lo que tú señalas, pero claramente como no hay un candidato fuerte por el otro lado ni por cerca, la verdad es que más allá de esos típicos autogoles que se hace la derecha, hoy día no tiene competencia, si ese es el tema, no tiene una competencia real. Ahora, para cerrar, porque se nos va acabando el tiempo, Alberto Mayol, pucha, yo quería hablar de tu encuesta, de tu análisis de la encuesta Academ, pero no alcanzamos quizás para Otra otro vez, momento. ¿Ah? otra vez será. Sí, porque hiciste un análisis muy interesante para los que nos están viendo hasta ahora sobre las características que tiene esta encuesta que se ha convertido, dices tú, que estaba leyendo tu columna cuando tú dices que, claro, la encuesta, solamente para hacer una precisión, ¿ah? La encuesta CEP sigue siendo la encuesta más valorada, la que genera la mayor seriedad, ¿no es cierto? Pero la más importante a tu juicio hoy día, chuta, es la Academ, que tú Sí. además destruyes en cuanto a su metodología. Pero como no alcanzamos, solo te quiero pedir, a propósito de que ya estamos hablando de Gabriel Boric, bueno, viene ahora la cuenta pública del 1 de junio, ha estado esta semana sonando todo este tema del CAE, que ya no es condonación, que es tratar de arreglar el tema para los que están más complicados. En definitiva, ¿cómo ves al gobierno a una semana de la cuenta, de su tercera cuenta pública y a Gabriel Boric? Decía en sus escritos más políticos, Dante Alighieri decía, el principal mal de las ciudades es la confusión. En la Italia de la época no existían más que las ciudades, entonces en la política lo peor que hay es la confusión, esa es la verdad. Y el gobierno, que parecía que podía hacer algo en este ya entrada al tercer año, parecía que podía tomar algún nivel de capacidad de coordinación, en fin. La verdad es que ha demostrado que cuando las cosas se ponen difíciles, su reacción es confusa. Esto del CAE, más allá de la idea general, el problema justamente fue plantear una idea general donde adentro se te pueden meter todos con lo que quieran. Cuando tú planteas, mira, aquí tengo la cáscara de la sandía, pero no tengo la sandía adentro, ¿ya? Adentro te pueden poner lo que quieran. Entonces, en el fondo, esto de anunciar las cosas para poder controlar un escenario político que estaba un poquito desagradable porque estaba bajando en las encuestas, justamente en la academia, estaba bajando el presidente Boric por debajo de su línea que ellos habían establecido como su línea de flotación básica. La verdad es que había que tomárselo con más calma, no salir con algo intempestivo, y hoy día entonces van a tener que, más bien que tomar una medida, que ha pasado muchas veces, es dar excusas. Fíjate lo distinto que fue el acuerdo, que era difícil, Mm. con SQM, que se mantuvo en secreto todo el tiempo, que cuando se anunció con la cosa ya hecha, ¿ya? Y resulta que ahora lo que tenemos es otro caso más de cosas que se anuncian intempestivamente o que se filtran previamente, que se comunican inadecuadamente y que todavía no están definidas y que lo único que puede generar es que de las miles de personas que todavía deben el CAE, haya muchas personas que digan, oye, pero al final me lo van a condonar y no me lo van a condonar y van a condonárselo unos pocos. Entonces al final es pérdida, es pérdida. La confusión hace bastante mal y desgraciadamente el gobierno no ha sido capaz de salir de ahí. Ya, pues Alberto, te agradezco muchísimo desde España. Alberto, sociólogo, escritor, a punto de sacar el libro El fenómeno Milei, que va a llegar a Chile, quiero decir. Muchísimas gracias, ¿ah? Te pasaste. Un abrazo para ti y que tengas un buen fin de semana. Gracias, Mirna, que esté muy bien. Que estés Hasta muy luego. bien, cuídate mucho. Bien, pues saludamos a nuestros auspiciadores, Universidad Academia de Humanismo Cristiano, porque ha llegado el tiempo de cumplir tus sueños, de construir tu futuro, de aprender para transformar. Universidad Academia de Humanismo Cristiano, creamos futuro, acreditada y adscrita a gratuidad. Y ahorrar cotidianamente se puede y de forma organizada, rápida y online con Ahorrando, la primera funcionalidad de tu app Copeuch, en donde puedes programar ahorros de manera fácil y entretenida eligiendo tus propias reglas y metas. Haz que el ahorro sea parte de tu vida con Ahorrando de Copeuch. Más información en copeuch.cl. Nos vamos al corte y al regreso vamos a estar conversando con nuestro editor general, Héctor Cosio, todos los temas de la semana, los más candentes, todo lo que tienes que saber para quedar totalmente informado. Ya volvemos. En instantes, una nueva entrevista en Al Pan Pan con Mirna Schindler por El Mostrador Podcast, el poder de la transparencia.